buenas tardes, amigos oyentes de Radio Bolivariana. Un saludo muy especial en la parte técnica de Edison Sierra, de Brian y de María Eugenia Álvarez en la realización del programa. Bienvenidos a este espacio del Dicho al Hecho. Recuerden que ustedes son actores muy importantes en estos espacios de Radio Bolivariana con la radio participativa 411-7882, la línea participativa de Radio Bolivariana. Y vamos a hablar hoy de otra de estas entidades, de estas ONG que trabajan por promover el desarrollo integral de niños y jóvenes. Nos alegra mucho cuando conocemos cada día que hay instituciones, organizaciones, sean del sector privado o público, que trabajan con niños y jóvenes, una necesidad fehaciente. Y es la Fundación CINDE, que quiere decir Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano. El CINDE es un centro cooperador de la UNESCO. Empezó en Colombia, en Sabaneta, en el sur de Medellín, en el sur del área metropolitana, desde 1977. Y nos acompaña hoy aquí la directora del CINDE, que es Ofelia Roldán Vargas. Con ella vamos a conversar sobre los proyectos de la Fundación CINDE, muy conocida, porque hace muchos años, 38 años, que está trabajando en pro del desarrollo de los niños y los jóvenes de nuestro país y de otros países, porque no solamente trabaja en Colombia. Y también me acompaña Juan Pablo Montoya, que es comunicador social de la Secretaría de Inclusión Social y Familia, que la Secretaría de Educación, de Inclusión, y Familia, Inclusión Social, tiene programas con el CINDE, al cual hicimos alusión hace unos días aquí también en este programa. Doctora, muy buena tarde. Doctora Ofelia, ¿cómo está usted? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Muy complacida de estar acá en este espacio. Juan Pablo, ¿usted cómo ha estado? Muy buenas tardes, María Eugenia, y a todos los oyentes, muy bien, gracias. Bueno, nos alegra. Brian, ¿cómo ha estado? Todo el día en la universidad, muy juicioso. Todo el día. Bueno, me parece muy bien. Bienvenidos pues entonces, amables oyentes, al programa. Yo así rápidamente, doctora Ofelia, hice como esa reseña histórica del CINDE. Usted me decía que los fundadores fueron una paisa, como siempre echados para adelante los paisas, con el señor Glenn Minnick. ¿Él es de dónde o era de dónde? De Estados Unidos. ¿Está vivo? No, murió hace 10 años. ¿Y ella? Ella está viva. ¿Y quién es Marta Arango? Qué bueno saber. Marta Arango es una educadora que se graduó en el CEFA. Luego fue profesora en la Universidad de Pamplona y se fue a los Estados Unidos a hacer su especialización, su maestría y su doctorado, y allá se conoció con Glenn. Glenn era profesor en una universidad en la Universidad de Nova de los Estados Unidos. Empezaron a trabajar juntos fundamentalmente en un proyecto que era de producción de juguetes para el desarrollo del pensamiento y las habilidades comunicativas de niños y niñas. Inicialmente fundaron un laboratorio, entonces primero se llamaba LIDE, que era un laboratorio, y ya ellos empezaron a ver que si allí estaban haciendo un trabajo pues supremamente productivo, muy exitoso, qué bueno venir a hacerlo a Colombia, y entonces se vinieron y justo se fueron para Chocó. Y en Chocó empezaron a desarrollar un programa que se llamó Promesa, que tenía que ver con todo el asunto de educación, desarrollo del medio ambiente, salud, emprendimiento. Allí estuvieron por espacio de 20 años con las comunidades más pobres del Chocó, y simultáneamente empezaron a mirar la posibilidad de crear. En ese momento todavía no se llamaba CINDE, no se había creado la institución, sino que fueron como las primeras actividades que ellos realizaron. Y ya en 1977 entonces fundaron la institución acá en Sabaneta. Incluso la institución nace en la casa donde Marta nació, ahí donde vivió con su familia. ¿Y todavía están en el Chocó o ya no hay? No, a ver, una de las políticas de CINDE es justo generar condiciones para que las personas de los diferentes contextos vayan desarrollando sus competencias, sus habilidades, se vayan empoderando, y entonces la institución sale y allí quedó una ONG que continuó con las actividades que se venían desarrollando desde CINDE. Sí, y ya CINDE lo que ha hecho es prestarles asesoría y acompañamiento.
Por eso hay una frase que me encontré en la presentación de ustedes, que ya les vamos a decir dónde los oyentes pueden encontrar más información del CINDE. Dice, usted nos decía, contexto para que desarrollen sus competencias. Se trabaja dentro de con ese principio, ¿cierto? Y dice, si se da pescado, se alimenta por un día. Si se enseña a pescar, se alimenta por sí mismo. Y la frase sigue un poquito. Y ese es del señor Glenn Nimick, que es uno de los fundadores, con Marta Arango, una paisa. Claro, porque digamos toda la filosofía de CINDE y los programas de formación que enseguida hablaremos, que son de muy diversa índole, están digamos soportados en 5 principios pedagógicos y que tienen mucho que ver con esa frase. Uno es el principio autotélico, es decir, que la motivación no sea, que sea intrínseca, no por un castigo, porque se promete algo, por un premio, por un castigo, por una sanción, sino que efectivamente las personas entiendan que el aprendizaje en sí mismo es un asunto de motivación. Entonces, es un principio autotélico, la autodirección, la automotivación por el aprendizaje y por lo que se hace, ¿cierto? Otro principio que tiene que ver y que siempre está a la base de todos nuestros programas, es el de las múltiples perspectivas. Es decir, que en algunos momentos los seres humanos podemos ser seguidores de alguien que tomó una iniciativa, pero la idea es que no siempre seamos seguidores, sino que en otros momentos seamos iniciadores. Que eso nos motive lo que vimos en el otro para... Claro, porque si no, entonces lo que generarían los procesos sería una dependencia del otro. Mientras que así, pues bueno, cualquiera puede tomar la iniciativa, pero que no se quede siempre tomando las iniciativas, sino que en otro momento sea esa otra persona que tome otra iniciativa. En algunos momentos seremos seguidores, pero también evaluadores y autoevaluadores. Y todos estos procesos se van relacionando entre sí. Claro, y esa es como la idea. Otro principio es la flexibilidad. Entonces, eso hace que, si bien la institución puede tener sus programas estructurados, sus proyectos y demás, siempre se cuenta con la participación de las personas. Y eso hace que, si se mantiene una estructura básica, esa estructura sea flexible. Es decir, que quepan las opiniones, las iniciativas de otras personas. Incluso hay como una anécdota muy particular que decían nuestros fundadores, y es, hablando por ejemplo de lo que es un currículo. La fundadora decía, un currículo se parece como a un restaurante. Un buen restaurante no es en el que todos los platos están estrictamente lo que aparece en la carta. Un buen restaurante es donde a ti te dicen, le ofrecemos pollo, pero usted lo puede combinar con esta salsa, con la otra, con la otra. Eso tiene que ver mucho con el principio pedagógico de la flexibilidad en el currículo, es decir, hay unos contenidos básicos, hay unas apuestas en términos de objetivos, pero depende de los contextos, depende de las personas para poder incluir allí lo que los otros piensan y desean. Usted habla de principio pedagógico. ¿Dónde nace este principio pedagógico? O sea, es que CINDE, digamos, es fundamentalmente un centro educativo, ¿cierto? Que está transversalizado por la investigación y por la diseminación de lo que investiga y de lo que produce. Entonces siempre la pedagogía es la que nos anima en todos los procesos que se desarrollan. Y esa pedagogía, en este caso, digamos que bebe en ciertas tendencias de pensamiento pedagógico, se traduce en unos principios que hacen la experiencia académica, la experiencia educativa, mucho más asequible para las personas. Entonces, esos principios que he mencionado, más el de la participación, que es el cuarto. Es el cuarto, el de la participación, que tiene que ver con es decir, la idea es que la educación sea una experiencia de vida, y para que sea experiencia de vida tiene que participar no solamente el que está orientando los procesos, los que los están viviendo, se les tiene que convertir en un acontecimiento que les pase por el pensamiento, que los movilice, que los incentive, digamos, a cambiar, a transformar sus prácticas o a actuar. Y ese tiene que ver con la participación, ese principio que también está pues presente en todos nuestros procesos. Y un último principio pedagógico tiene que ver, es el principio productivo, es decir, no tiene sentido nada
que no aporte al desarrollo humano de las personas. ¿Cuál es el quinto, perdón? El productivo. El productivo. El productivo, en términos no de producción de material, sino en la producción en el sentido de lo social y de lo humano. Es decir, que el aprendizaje de un contenido, el abordaje de un tema cualquiera o una experiencia vivida nos pueda ayudar a ser mejores personas, pueda contribuir a la transformación de las prácticas sociales, a la construcción del tejido social. Es decir, eso es como el sentido productivo de los procesos educativos y de investigación. Uh-huh. Bueno, estamos aquí conversando con Ofelia Roldán Vargas, ella es la directora de la Fundación CINDE, el Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano. Centro cooperador de la UNESCO. ¿Cómo trabajan con la UNESCO, doctora Ofelia? A ver, desde hace muchos años, por el trabajo que CINDE ha desarrollado no solamente en Colombia, sino en América Latina, incluso en otros continentes, entonces la UNESCO empezó, pues le dio ese reconocimiento a CINDE de ser centro cooperador por todo el conocimiento que se produce y por la manera como se disemina, porque CINDE realmente, una de sus grandes apuestas de trabajo tiene que ver con el trabajo en redes y con la diseminación de todo lo que se produce, que produce la misma institución, pero que pueden producir otras instituciones, otras organizaciones, los gobiernos. Entonces, en ese sentido es que cooperamos con la UNESCO, en el sentido que apoyamos otras organizaciones, asesoramos gobiernos, ministerios de educación, ministerios de la familia, tanto pues, en Colombia como en otros países. Entonces, es un trabajo cooperado con este organismo internacional y en función siempre de la niñez temprana, pues fundamentalmente. Usted nos dice, trabajo en redes, no quiere decir las redes que ahora están en auge en nuestro país, sino que siempre es la red, son las alianzas, los convenios, todo esto, doctora Ofelia, porque muchos pensarán las redes, el Twitter, el Facebook, no, sino que siempre se ha trabajado en esas alianzas, en esos que es importante para las organizaciones, sí, porque entonces ustedes serían pioneros si fuera solamente en él. Sí, CINDE desde que nace, desde sus principios fundacionales, tiene muy claro el trabajo en red, porque el trabajo en red potencia los recursos, ayuda a la diseminación del conocimiento, genera mayores posibilidades de desarrollo, tanto a nivel de la propia institución como de las demás instituciones. Es decir, ese es un principio que está, o es un asunto que está muy asociado con el principio de la participación, pero con un ingrediente adicional que es lo colaborativo. Es decir, cuando hay pocos recursos, porque CINDE siempre ha sido una organización que ha trabajado con pocos recursos, entonces las alianzas nos potencian. Es decir, el trabajo colaborativo nos ayuda a generar mejores acciones y mejores procesos, digamos, optimizando los recursos que se tienen. Entonces, en ese sentido, CINDE ha promovido la creación de muchas redes y el fortalecimiento de muchas redes a nivel tanto nacional como internacional. Podríamos mencionar algunas, por ejemplo, como puede ser la Red Iberoamericana de Posgrados de Infancia y Juventud, la Red de Equidad para la Infancia. Venga, ¿red de qué? ¿De posgrados? Red de Iberoamericana de Posgrados en Infancia y Juventud. Esta es una red que se va consolidando con algunas universidades de España y otras universidades de América Latina. Y a partir de esta consolidación de esta red, por ejemplo, se realiza anualmente un evento, un gran encuentro de estudiantes y profesores de posgrados de muchísimos países, como de 16 países de América Latina, y también vienen de España, estudiantes y profesores de maestría, pero que es de maestría y doctorado, entonces se hace un gran evento anual que se llama Escuela de Escuelas. Y se hace aquí, ¿cierto? Aquí se hizo hace 2 años una en Cartagena, pero se hace en diferentes países. Y es el encuentro de investigadores jóvenes y de investigadores senior y junior que han venido trabajando en infancia y adolescencia. Es algo maravilloso porque es una comunidad académica interesada por la investigación y el desarrollo con niños, niñas y jóvenes. Yo quería preguntarle, aparte de esta investigación que usted nos menciona, ¿qué otras investigaciones lidera CINDE? Pero esta no es propiamente una investigación, sino una red.
Ok. Y entonces, antes de contestarte eso, yo quisiera mencionar otras redes. Claro. Por ejemplo, como pertenece CINDE a la red interuniversitaria de Buen Comienzo, que es acá en Medellín, en la que está Bolivariana, está el CES, está la Universidad de Antioquia y muchas otras universidades de la ciudad. También hacemos parte de otra red, que es la red Chalwatch. Es una red internacional que tiene, digamos, nodos en los 5 continentes, y es una red que aglutina centros de investigación en niñez, adolescencia y Todo juventud. en pro a la niñez y la adolescencia. Sí. ¿Centros de investigación? Centros de investigación. Es una red que agrupa centros de investigación. Esta no es solo de instituciones, sino centros de investigación que vengan trabajando en el mundo por la niñez y la juventud, y entonces en los 5 continentes anualmente tenemos un encuentro en diferentes países. Doctora, discúlpame, esto ha hecho que ustedes permanezcan, esto de las redes, trabajar en redes. 38 años son 38 sin muchos recursos, lo de las redes, porque esto fortalece esa unidad. Sí, yo creo que eso es uno de los elementos que más ha favorecido que la institución haya hecho grandes aportes en el desarrollo, por ejemplo, de las políticas públicas de infancia y adolescencia, sustentadas en una base de investigación. Que haya contribuido a la formación de muchísimas personas en Colombia, en América Latina, en otros contextos, que haya desarrollado una serie de eventos, encuentros, congresos, bienales, todas en función de congregar personas que vengan trabajando con niñez y adolescencia y juventud. ¿Con qué fin? Con el fin de construir un pensamiento en niñez y juventud y generar alternativas de desarrollo para mejores condiciones de los niños y las niñas. Y eso ha sido, digamos, a veces nos quedamos sorprendidos. Por ejemplo, el año pasado se hizo la primera Bienal de Infancias y Juventudes latinoamericana, y vinieron, ¿Aquí? se hizo en Manizales. En Manizales. Y vinieron 700 ponentes internacionales. Oh, qué derroche. Y hubo 1.400 participantes de diferentes contextos Mucha latinoamericanos. Y bueno, y para eso no hay mayores recursos, porque pues eso se hace con base en las alianzas, en el trabajo colaborativo, en la búsqueda de recursos, en la gestión de recursos, pero pues es una maravilla estar creando un pensamiento latinoamericano en infancia y adolescencia. ¿Se ha replicado ese programa de ustedes de las redes? Porque lo que nos está contando con esas redes tan importantes, mire la red de Chalwatch, de centros de investigación, ese apoyo a las políticas públicas. Ustedes han sido ejemplo, el CINDE, para otras regiones del mundo. Ustedes trabajan con Colombia y otros países, ¿verdad, doctora Ofelia? Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador, en República Dominicana, y básicamente lo que se hace, porque todo ha sido en función, por ejemplo, de asesorar al gobierno o a esos gobiernos de cómo desarrollar tanto políticas públicas como programas y proyectos en beneficio de la niñez y la juventud. Entonces, desde luego que lo que hacemos es recomendar y ayudar a la consolidación de redes, con las cuales también trabajamos. Pues digamos, en estas redes en las que nosotros estamos, también apoyamos a esos que pueden ser un poco más débiles, pero el asunto de la red, o sea, como en la red no hay jerarquía, entonces el asunto es que unos van siendo fuertes en una cosa y otros en otra, y esa es la función del trabajo colaborativo. Por ejemplo, a nivel de América Latina tenemos un trabajo muy interesante con Claxo. ¿Cuál? Claxo. Claxo es el Comité de Ciencias Sociales de América Latina, y digamos con ellos tienen grupos de trabajo, y en esos grupos de trabajo, por ejemplo, CINDE viene liderando 3 de sus grupos de trabajo, uno que tiene que ver con juventudes, infancias, políticas, culturas e instituciones sociales, otro en educación popular y pedagogía crítica en América Latina, y otro en ciencias sociales. Claxo está muy ligada a la investigación social también. Ajá, claro, y lo que hace también es movilizar investigadores e instituciones y centros de investigación, incluso con Claxo y CINDE, pues tiene un papel muy protagónico ahí en el congreso que va a haber, o en la conferencia latinoamericana de ciencias sociales que va a haber acá en el mes de noviembre, al cual están invitados como 7.000 personas.
Aquí en Medellín. Aquí en Medellín. Y vienen cantidad de ponentes internacionales, pues no solamente de América Latina, sino también de otros contextos. ¿Y ustedes van a estar ahí? Y CINDE tiene un papel bastante protagónico. ¿En allí, noviembre? ¿En qué época? ¿En qué época? Eso es el 11 y sí. el 12 de noviembre. En Medellín, bueno. En Medellín. Incluso ahí, en el contexto de este encuentro latinoamericano, esta conferencia latinoamericana va a sesionar nuestro programa de doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. ¿Ustedes tienen un programa de doctorado? Tenemos un programa de doctorado con la Universidad de Manizales, en convenio, porque como bien sabemos, que ya les había dicho, CINDE es un centro de investigación, es una ONG, una fundación. Entonces, para poder ofrecer sus programas de posgrado, lo que hace es convenios con universidades. Inicialmente, cuando los fundadores empezaron la institución, se hizo un convenio con la Universidad de Nova, en la cual trabajaban Marta y Glenn, y con ellos se ofreció en 1978 el primer doctorado en educación en este país, que pues hoy hablar de doctorados todavía es un asunto un poco que todavía falta mucho en el país, pero hace 37 años hablar de un doctorado pues era una cosa maravillosa. Ahí se formaron, digamos, muchas de las personas que digamos, dos de los quien es hoy en día el director general de CINDE y la directora de Manizales y otros de los profesores de CINDE se formaron en ese doctorado. Y también otras personas, por ejemplo el doctor Vladimir Zapata de la Universidad de Antioquia, y bueno, algunos otros se formaron con la Universidad de Nova y CINDE. Y a partir de eso, dado que pues había que convalidar el título y demás, y además pues mucho más interesante trabajar con universidades colombianas, hicimos convenio con la Universidad Pedagógica Nacional y con ellos ofrecemos una maestría en Desarrollo Educativo y Social en Bogotá. Y con Manizales, y con la de Manizales ofrecemos una maestría en Educación y Desarrollo Humano que se ofrece en Manizales y también acá en Medellín. Y esta maestría está orientada básicamente para profesionales de educación, de la salud, del área social, incluso técnicos, economistas, ingenieros. El único requisito es que tengan alguna relación con niños o jóvenes. Niños, niñas y jóvenes. Le pregunto cómo se accede a información para estos programas de maestría que usted nos está anunciando, doctora. En la página nuestra. ¿Cuál es la página? www.cinde.org.co www.cinde con C, ¿cierto? Porque es centro. Sí, .org.co .org.co. A los oyentes que están escuchando aquí a la directora del CINDE, la directora regional Ofelia Roldán Vargas, que nos está hablando de ese liderazgo que la ONG ha tenido en lo que es, gracias a ese trabajo de redes, cómo han ido promoviendo lo que son maestrías, doctorados, para todas aquellas personas que trabajan con niños y jóvenes, no solamente en Colombia, sino en otros países del mundo. www.cinde.org.co. ¿Cómo acceder a esos programas de maestría? Claro. Incluso, bueno, tenemos, les decía, la maestría en convenio con la Universidad de Manizales. Con la Universidad de Manizales también tenemos un doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, y tenemos un postdoctorado en Investigación, Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Ya se hace con otras universidades de América Latina, por ejemplo, con la Universidad Católica de Sao Paulo, con la Silva Enríquez de Chile, con la Universidad de la Frontera y con el aval de Clarkson. Pues, es decir, ya es un programa postdoctoral en el que al que se han venido vinculando muchos profesionales que ya son doctores y que están trabajando por la niñez y la juventud o las ciencias sociales en general en América Latina y en otros contextos. Con esto, ¿usted qué nos está queriendo mostrar, doctora Ofelia, en cuanto a nosotros como Colombia, ese interés que hay por formar profesionales cada día más para atender los niños y los jóvenes? Claro. Estamos dando un ejemplo. No solo en Colombia, porque usted mencionaba. No, pero yo me Nicaragua... refiero, discúlpeme, que desde aquí, porque desde aquí se está haciendo mucho trabajo, así lo Claro que dice sí. Brian es cierto, pero ¿qué estamos mostrando? ¿Qué ejemplo estamos dando? O sea, yo creo que el mayor testimonio y la gran apuesta es pensar que se necesita personas con muy buena formación y sobre todo con un gran compromiso y una sensibilidad enorme para atender
los procesos que tengan que ver con niños, niñas y adolescentes, porque digamos quienes se forman en nuestros programas pueden ser profesionales que van a atender directamente a trabajar como educadores o en los servicios de salud, en fin, directamente en la prestación del servicio, pero también quienes van a trabajar en el diseño de las políticas públicas y también quienes son los tomadores de decisiones. ¿Por qué? Porque sabemos que hay que invertir en la niñez y la adolescencia, porque esa es, digamos, esa es la dirección hacia el desarrollo de un país y hacia mejores condiciones de toda la población. Yo quería preguntarle, pues con todo esto que hace CINDE, ¿cuál es el panorama de la niñez y la adolescencia en Colombia? ¿Es alentador, es desalentador? ¿Cómo se trata la niñez en Colombia? ¿Cómo se trata la adolescencia en Colombia? A ver, nosotros pensamos que, digamos, en los últimos años ha habido un movimiento y, digamos, una ocupación muy importante en función de programas, proyectos y políticas por la niñez y la adolescencia, pero nos falta muchísimo. Y nos falta, por eso nosotros pensamos que hay que trabajar en función, en todos los niveles, digamos, si lo miráramos como en una pirámide, hay que trabajar en la formación de talento humano de alto nivel para esos diferentes aspectos, no solamente porque van a ocupar cargos en la toma de decisiones, sino también para el trabajo directo con los niños y las niñas, pero también hay que hacer, digamos, investigación también de muy buena calidad para que los programas y proyectos estén fundamentados en un conocimiento que sea validado y que sea fiable, que sea confiable y no solamente alternativas que de pronto a alguien se le dio por inventar. Entonces, en ese sentido, CINDE ha trabajado en todos los niveles, en función de en función de formar esas personas de alto nivel, pero también tenemos un trabajo muy interesante con familia, digamos, con los agentes educativos que trabajan con primera infancia o con otras personas que pueden ser simplemente actores sociales y comunitarios. Por ejemplo, todo el trabajo en función de promover comunidades protectoras de los niños y las niñas. Es decir, la niñez nos tiene que ocupar a todos, tiene que ser un compromiso de todos, porque no puede ser solamente de quien se llame educador o de quien se llame trabajador social, no, es un compromiso de todos. Entonces, en ese sentido, con la pregunta que ustedes me hacían, ¿qué queremos decir? Que hay que formar, o sea, la educación es la base es la base para que los niños y las niñas tengan unas mejores condiciones de vida, pero también hay que generar otras condiciones desde proyectos de desarrollo, desde proyectos sociales, desde la investigación y desde la difusión de lo que se produce en la investigación, porque a veces se cree que, bueno, se producen conocimientos muy importantes, pero se quedan guardados en los anaqueles. CINDE, por ejemplo, también ha hecho mucho trabajo en función de producir materiales de trabajo en términos de videos, de historietas, de textos, de juegos, de juguetes que le puedan llegar a las familias y a otros actores que trabajan con los niños y las niñas, para que eso no se quede solo como si pensáramos en el alto nivel, en el sentido de la escala digamos, de lo que pueden ser niveles de escolaridad. Doctora Ofelia, que haya gestión de ese conocimiento, que no se quede ahí. Que haya difusión, claro. Y con eso, porque investigaciones hay muchas y faltan las que usted decía, pero que haya esa gestión del conocimiento, que ahí se adquiere. O sea, usted toca ahí una cosa supremamente importante y digamos, CINDE en sí mismo está estructurada así, desde la gestión del conocimiento. Entonces tenemos 3 grupos de investigación que están muy bien escalafonados pues en Colciencias, cumpliendo pues con ese requerimiento, están en A y en B, 2 en A y 1 en B. Allí se produce conocimiento, pero ese conocimiento que se produce lo tenemos que circular. Y entonces, ¿cómo se circula? A través de los programas de formación. Entonces, tenemos las maestrías, el doctorado y el postdoctorado, pero también tenemos unos diplomados, unos cursos, unas pasantías para personas que no les interese esos niveles, digamos, de formación, o que estén pues en otros contextos.
pero también eso se circula a través de los congresos que realizamos, que son muchísimos y de manera muy permanente, las bienales, los seminarios, los encuentros, los simposios, es decir, una serie de eventos abiertos al público para que ese conocimiento circule, pero también ese conocimiento tiene que llegar a un uso social, y entonces ahí es donde ya se convierte en un proyecto de desarrollo social, por ejemplo, donde ayude, a través del cual se apueste a la transformación de prácticas, ya en los contextos familiares, en los contextos comunitarios, en los contextos institucionales, etc. Es decir, es todo ese engranaje de producir conocimiento, hacerlo circular, diseminarlo, pero también darle un uso social. Claro que sí. La misión de CINDE es promover el desarrollo humano integral de niños y jóvenes de Colombia y otros países mediante la investigación y desarrollo de alternativas de solución innovadores acorde a los desafíos más relevantes del contexto. La formación del talento humano, diseminación de experiencias, participación en redes y la incidencia en políticas públicas, ¿cierto? Esa es la misión del CINDE, fundación de la cual estamos hablando hoy en el programa del Dicho al Hecho. Vamos a unos mensajes y seguimos en un momento. Perfecto. Juntos trabajamos por el agua, porque el agua que cuidamos es el agua del mañana. Para EPM, el cuidado de las cuencas es un compromiso de todos. Por eso, a través de la Corporación Cuenca Verde, protegemos las cuencas que proveen el agua de los embalses Río Grande 2 y La Fe. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo por el agua? Cuéntanos en www.epm.com.co. EPM, 60 años innovando al servicio de la gente. Vigilado Superservicios. He aquí un mensaje de Alcohólicos Anónimos. Lo que más recuerdo es la soledad que sentía al estar aparte de la demás gente. A fin de cuentas, beber no era divertido para mí. Desde que empecé a asistir a las reuniones de Alcohólicos Anónimos, tal vez el regalo más grande que haya tenido es que me volví a conectar. Soy nuevamente parte del universo. Me estimo a mí mismo y eso es hermoso. Alcohólicos Anónimos ha sido un milagro en mi vida. Alcohólicos Anónimos sí da resultados. Alcohólicos Anónimos da resultado. Búsquenos en la sede más cercana de su municipio. El compromiso de Aníbal Gaviria al asumir su gobierno. Avanzaremos en una ambiciosa concesión del Parque Vial del Río. El hecho. En este gobierno hacemos Parques del Río, nuevo espacio público para disfrutar en familia y devolverle la vida al río y el río a la ciudad y a sus habitantes. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín, todos por la vida. Continuamos en el programa del Dicho al Hecho, y a los oyentes que apenas llegan a nuestra sintonía les contamos que hoy estamos hablando del CINDE, que es ese Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano, que trabaja en nuestro país, que nació aquí en Colombia, aquí en Sabaneta, y que fue idea, gestión, promovido por una paisa, por Marta Arango, y por un norteamericano. Sí, Glenn Minnick. Glenn Minnick. De eso estamos hablando y nos están contando esa experiencia maravillosa en 38 años de cómo se trabaja para lograr el desarrollo integral de niños y niños, y que se trabaja con base, es un centro transversalizado por la educación, ¿cierto? Sí. Y que se trabaja en redes y que nos están dando ejemplo hace muchos años de ese trabajo en redes, los resultados que da, de lo que es la participación, los resultados, los logros de trabajar en redes. Hay una red, como usted nos decía, interuniversitaria de Buen Comienzo, muy conocido aquí. Hay otra red de centros de investigación, otra red que no, espero que no se me escape, otra red, la red muy importante que usted me mencionó. Chaluach. De Chaluach. Entonces nos están contando aquí otra de las ONGs que en nuestro país nos muestran en el mundo ese ejemplo que damos desde aquí de buen trabajo, y más que eso por el desarrollo integral de niños y jóvenes, muy importante.
Y estamos conversando, como les decía, a los amables oyentes que están desde el comienzo del programa, con Ofelia Roldán Vargas, que es la directora regional del CINDE, que tiene sedes ¿en dónde, doctora Ofelia? Bogotá, Manizales y Sabaneta. Y Sabaneta. Y en otras partes. Hemos tenido en Estados Unidos, hemos tenido en Pasto, en Quibdó, en Neiva. Solo que hubo un momento como que la institución se creció demasiado y una de las ideas de los fundadores era que lo pequeño es hermoso. Entonces se volvió a recoger y entonces tenemos solamente en este momento las 3 sedes. No es crecer por crecer. Sí, no. Bueno, nosotros recientemente, doctora Ofelia, hablamos aquí de ese trabajo de articulación de políticas públicas que la Alcaldía de Medellín, con la Secretaría de Inclusión Social y Familia, está haciendo con el CINDE, la articulación de políticas públicas. ¿Qué es esto de la articulación? Aunque lo explicamos muy bien con las funcionarias que vinieron, pero ¿cómo va ese proceso? Y por qué el CINDE quiso trabajar con la Alcaldía de Medellín, aunque usted en desarrollo del programa nos ha contado cuál es el interés de trabajar con sectores públicos y privados que trabajen con niños y jóvenes. ¿Por qué ese interés del CINDE estar ahí? ¿Qué ven las políticas públicas de Medellín, del municipio? Sí, una de las grandes apuestas de CINDE y digamos uno de sus campos misionales es el aporte o la incidencia en política pública. Entonces, cuando se nos presenta esta oportunidad de trabajar de manera cooperada o en convenio con la Secretaría de Inclusión y Familia, eso es una gran oportunidad. ¿Para qué? Pues para poder aportarle al municipio de Medellín todo el saber acumulado que tiene la institución a través de sus 38 años, pero también para, fortalecernos nosotros desde ese aporte que nos hace también el Estado a través de sus propias políticas. Entonces es ahí donde iniciamos este proyecto de seguimiento a la política de infancia y adolescencia, que tiene varios componentes. Uno tiene que ver con el diseño del plan docenal de infancia y adolescencia 2016-2028, que es una apuesta maravillosa, una gran oportunidad. Y tenemos puesto el corazón porque pensamos que es un espacio para la transformación real de las condiciones de los niños, las niñas y los adolescentes de Medellín. Esto se está haciendo de una manera participativa con las diferentes secretarías de la administración municipal, con las organizaciones no gubernamentales, con la sociedad civil, es decir, con muchas personas y muchos contextos, y fundamentalmente con los niños y las niñas que están organizados y que han venido participando también en esto, que es una cosa maravillosa, porque la idea no es trabajar para los niños, sino trabajar para ellos, pero con ellos. Ahí se aplica, me disculpa y le interrumpo, doctora, es esto de la transversalización, donde no es solamente lo que llegue de allá, sino que ya estamos tratando de fomentar esa cultura, es transversalización, o sea que horizontalmente se trabaje. Claro, y poder aunar realmente esfuerzos de aprendizaje, de lecciones aprendidas, de conocimientos acumulados, y poder desarrollar la misión. Es que nuestra misión es fundamentalmente crear ambientes para ese sano desarrollo físico y psicosocial de los niños y las niñas. Pues a través de un plan de desarrollo eso tiene que quedar plasmado. Pero también hay otro componente muy importante dentro de este proyecto, que es la articulación de las políticas públicas de primera infancia, adolescencia, juventud, familia, vejez y envejecimiento. Es decir, mirar al ser humano a lo largo del curso de vida, porque pues no tiene sentido preocuparnos solamente por los niños y las niñas y entonces los adolescentes qué, o que por otro lado se venga trabajando la política de juventud. Es pensar, el ser humano es uno solo, que va avanzando en su trayecto de vida, en un continuum de vida, y que es justo, ahí volvemos a aplicar aquello que decíamos, cuando juntamos los recursos, los procesos se potencian y los resultados se tienen que ver reflejados en mejores condiciones. Entonces, mientras se invierte por un lado en un proyecto, un programa, la idea es cómo nos juntamos para que cada uno haga lo que le corresponde hacer, pero que hagamos cosas que si las hacemos conjuntamente nos van a dar mucho mejores resultados. Entonces, ese es uno de los componentes de este proyecto. Otro tiene que ver con una estrategia que es muy hermosa, que es la ciudad de niños y niñas, y son los consejos de ciudad.
En el momento entonces están funcionando 22 consejos de ciudad, 21 que corresponden a las 16 comunas y a los 5 corregimientos y uno que es el Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia. Esto porque digo que es algo maravilloso, porque es efectivamente dar el espacio de participación. ¿Nos recuerda el nombre? Consejos de Ciudad de Niños y Niñas. Sí. Es decir, contribuir a la formación de los niños y las niñas para la participación, pero participando. Porque es que a uno le pueden dar todo el instructivo de cómo hay que participar, pero si no le abren el espacio, ahí realmente no se está generando la capacidad para participar. Entonces, esto es una apuesta maravillosa que yo me imagino en unos años ver estos niños y niñas, la manera como hoy discuten los problemas que tiene la ciudad, cómo sueñan la ciudad, cómo ven su relación con los adultos, cómo quisieran que fuera la ciudad. Eso es maravilloso. Y me parece que es una apuesta muy importante, y ahí nosotros como CINDE tenemos mucho que aportar, porque desde hace 16 años, ya casi 17, tenemos un programa que se llama Niños, Niñas y Jóvenes Constructores y Constructoras de Paz, y es un programa que aporta a la cultura de paz, a la creación de la cultura de paz, pero que es diseñado por niños y para niños, con el acompañamiento desde luego de adultos, pero es fundamentalmente de niños para niños y de jóvenes para jóvenes. Entonces ahí hay elementos muy importantes para esto. También tenemos dentro de este proyecto con la alcaldía la articulación de las políticas, públicas. No, eso ya lo había dicho. La incidencia. Y ahí entonces, incidencia en política pública, ahí estamos participando nosotros y a la vez como corresponsables del proyecto, motivando y convocando a la participación a muchas otras organizaciones y a otras personas en comités como por ejemplo el técnico interinstitucional de política pública de infancia y adolescencia, el CETI, que es el Comité de Erradicación del Trabajo Infantil, el Comité de Violencias Sexuales, el Comité Técnico de Salud Mental, el Comité Municipal para la Familia, que esto es muy importante que los radioescuchas lo conozcan, porque siempre estamos convocando a la participación. ¿Cómo se llama? Estos son comités que hay en la ciudad de participación de personas y organizaciones que estén interesadas en trabajar por la infancia y la adolescencia. Entonces, bienvenidos, y hay una agenda y unas programaciones que... ¿Todavía la gente puede estar ahí? Sí, claro, y se hacen convocatorias. ¿Cómo hacen las personas para conocer esta agenda? La página de ustedes y por la página de... Por la página. En la página de la alcaldía, en la página de CINDE aparecen también las programaciones. Estamos participando también en unas mesas, como es por ejemplo la Mesa Intersectorial para la Prevención y Atención de la Explotación Sexual Comercial de Niños y Niñas. Por ejemplo, aquí ha habido unas experiencias muy bellas de plantones que se han hecho. Por ejemplo, hubo una recientemente en el Parque Lleras, porque sabemos que allí a veces se congregan ciertos núcleos pues en busca de buscar niñas y adolescentes para explotación sexual comercial. Allí participaron secretarios del despacho, muchas personas, salieron personas de los establecimientos a aplaudir, a vincularse. Entonces, tú me preguntabas ahora, ¿cómo vemos la situación de la niñez y la adolescencia? Sí. La vemos con muchos problemas, pero con mucha esperanza. Y es a partir de estas acciones de movilización, de generar expectativa y de sensibilidad y compromiso con la gente, y también aportar conocimiento, cómo se van transformando las situaciones, porque si no, nos quedaríamos siempre en la queja y en la angustia, ¿cierto? Sí. Estamos también participando, digamos, a nivel municipal el Consejo Municipal de Política Pública de Infancia y Adolescencia, a nivel del departamento en el Consejo Departamental de Política Social y Equidad, y a nivel nacional CINDE hace parte de la Alianza por la Niñez Colombiana, Educar con Compromiso de Todos, que también es un gran colectivo, y ha sido comité asesor, CINDE ha asesorado el comité de Cero a Siempre, y hace parte también del colectivo nacional de Educación para la Paz.
CINDE también está ahí. CINDE, y ha sido promovido con otra profesora que es la doctora Marieta Quintero, que hace parte de la Universidad Distrital, pero también es profesora de CINDE en nuestros programas de maestría y doctorado. Con ella y con otros profesionales en el país empezamos a organizar este colectivo de educación para la paz. Ya hicimos una bienal, una prebienal de educación y cultura de paz en Bogotá, ahorita en el mes de agosto. Hicimos una bienal, la primera bienal en educación y cultura de paz en San Agustín Huila, con una participación de 450 personas, con una gran participación de niños y adolescentes, porque sabemos que la cultura de paz se construye con ellos. Y hacemos el viernes, acá en Medellín, este próximo viernes, de 8 a 1 de la tarde, la postbienal en la Casa Museo de la Memoria. Próximo viernes, ¿qué vamos a hacer? Y vamos enseguida con el oyente, doctora. ¿Qué vamos próximo viernes, entonces, vamos a hacer la postbienal. Bienal de educación para la paz y de educación y cultura de paz. Educación y cultura de paz, sí. Aquí están CINDE como uno de los organizadores, también están participando la Universidad Autónoma, Corporación Región y la Casa Museo de la Memoria. ¿Qué queda Ahí en dónde? Están muy cordialmente invitados. Vamos a tener ¿Dónde va a ser, doctora? En la Casa Museo de la Memoria, que queda cerca al Parque de Boston. Teatro Pablo Tobón Uribe, hacia arribita, sí. Arribita. Hay un oyente en la línea. Enseguida recordamos el evento. Muy buena tarde al oyente que está en la línea. Gracias por participar en estos programas que, como yo digo, me interesa mucho contar y revelar que se está haciendo distinto, que a veces creemos que aquí no hay sino cosas negativas. Y miremos ese esfuerzo tan importante que es el CINDE, lo que está haciendo el trabajo no solamente en Colombia, en otros países, y también trabajando con lo público, con la cosa pública. Muy buena tarde. Buenas tardes, María Eugenia. Muchas gracias por darme la participación. Sí, señor. Quisiera, me llamo Odirio. Yo quisiera preguntarle esta inquietud a la invitada de hoy acerca de cómo detectar en una forma prematura que quienes componen a CINDE o quienes estén interesados en colaborar en unos programas tan bonitos y tan prácticos para la ayuda de los niños y adolescentes y también para los jóvenes, que de pronto no se vayan a colar personas que en todos los estratos sociales y en del género humano existen pues con tendencias que son proclives a la homosexualidad o también a la explotación de temprana, tal vez de una forma muy como sutil, que de pronto lleguen a pescar niños ingenuos y de pronto sean engañados y más adelante pues sean presas de esas personas que de pronto se camuflan dizque para prestar un servicio y resulta que es con una finalidad perversa. Muchas gracias. A usted, don Odilio, por participar. Sí, don Odilio, muchas gracias. ¿Cómo es posible, doctora, en esos programas, con la formación, con la educación, esto va permitiendo, si esa es la inquietud de él? Doctor Ofelia. Sí, yo creo que, por eso pensamos que es la formación en todos los niveles, incluso la formación desde muy temprana edad a los mismos niños y niñas, para que ellos sean capaces de identificar quién les está ofreciendo cariño, con sinceridad y con buenas intenciones y apoyo, y cuando lo que están tratando es de aprovecharlos o usarlos, ¿cierto? O aprovecharse de ellos. Entonces, yo no sé si usted lo pregunta frente a las personas que orientan los programas o en general, cómo ayudar a que se detecte desde temprana edad. Yo pensaría que más la respuesta va en general. Entonces, por ejemplo, por eso hemos desarrollado proyectos alrededor de comunidades protectoras, por ejemplo, que fue un trabajo que se hizo muy bonito el año pasado con la Secretaría de Educación, y fueron unos espacios de encuentro en las comunidades con muchas personas de la comunidad que fueron convocadas.
para hacer, a partir de la expresión artística, una dramatización y diferentes actividades, se ayudó, digamos, como a que las personas identifiquen ciertas pistas que ayudan a decir, aquí hay mala intención, y los mismos niños participaban, podían identificar esa situación. Entonces yo creo que son los procesos de formación en todos los niveles, porque no podemos pecar de ingenuos, sino que tenemos que desarrollar esas habilidades no para morirnos a toda hora de miedo y para estar desconfiando de todo, pero sí tener una capacidad de identificar qué le conviene o qué no le conviene a los niños y a las niñas, porque la responsabilidad es de todos. Por eso, digamos, a nuestros encuentros convocamos conductores de buses, taxistas, las personas de las tiendas, los abuelitos y abuelitas que ven con los niños, los otros familiares. Es decir, esto es un compromiso de todos. Comunidades protectoras en diferentes sectores, ¿cierto? Y a lo mejor se repiten ese tipo de programas más adelante. Sí, esa es la idea. Eso fue un trabajo que hicimos también por encargo, digamos, de la Secretaría de Educación de Medellín, pero que igual el CINDE lo ha estado haciendo desde hace mucho rato, porque es cómo prevenir las violencias tanto en lo familiar como en lo comunitario. Por ejemplo, el año pasado se terminó un proyecto muy bonito en la Comuna 13, que era justo en ese sentido, para identificar qué aspectos o qué prácticas hay en la comunidad que sean protectoras y qué prácticas, por el contrario, hay que erradicar porque están generando violencia o pueden dejar muy vulnerables a los niños y a las niñas, y de pronto las familias ni siquiera se han dado cuenta de eso. Entonces, eso es un trabajo muy interesante que se ha venido haciendo. Y hay una página para don Odilio y para los oyentes, que es el del CINDE, ahí pueden consultar, y con la alcaldía www.cinde, que es centro con C, cinde.org.co. Y hay un teléfono. Y el teléfono de CINDE es 444-8424. 444-8424. 24, sí. Doctora, la última pregunta. Sí, porque hay mucho que preguntar y se nos acabó el tiempo. Pero muy interesante destacar lo que hace el CINDE aquí en este espacio. A ver, a mí lo que más me interesa destacar es el compromiso. O sea, en nuestros programas, en nuestros proyectos, lo fundamental es el ser humano. Es decir, lo que no nos pase por el corazón, lo que no pase por el sentimiento, lo que no se haga experiencia, teniendo en cuenta que la experiencia, como decía el autor Jorge La Rosa, es eso que me pasa a mí, no que pasa al frente mío, sino lo que me pasa a mí. Si eso no sucede en los procesos de formación, en los proyectos, estamos perdiendo el tiempo. Entonces, por eso nuestros egresados, por ejemplo, de los programas de maestría y doctorado, ese es el principal sello. La sensibilidad, el compromiso, el pensar que el conocimiento nos tiene que servir para ser mejores personas, y personas capaces de cuidar a esos otros y cuidarnos a nosotros mismos. Es decir, la ética del cuidado es fundamental en todos nuestros procesos. La ética del cuidado, entendiendo por eso la capacidad de cuidar a alguien, ese alguien que puede ser muy cercano a mí, pero también cuidar de otros que quizás no conozco, ¿cierto? Que es donde está el mayor mérito. Y también de cuidarme. Es decir, esa es una apuesta fundamental, tratando de descubrir en cada uno de esos seres humanos ese rostro que, como decía Melich, que es incluso, ahí hago la cuña, que es el invitado internacional que tenemos a la Postbienal el viernes, Johan Carls Melich. Él dice algo muy bonito, y es: si nosotros no tratamos de descubrir en el otro el rostro no es lo que se ve, el rostro es lo que se oye con el corazón. El rostro es lo que se oye. Lo que se oye, no lo que se ve, porque la cara no se puede confundir con el rostro. La cara es a veces eso que nos estigmatiza, y entonces por eso diferenciamos. Este es afrodescendiente, este es guerrillero, este es el indígena, y entonces la cara es eso que veo, y es justo como a través de los procesos de formación
tenemos que trascender la cara para alcanzar a ver que detrás de ese ser humano hay un rostro que no veo, pero que tengo que escuchar con el corazón. Lo que nos enseña Jesús a los creyentes es mirar al ser humano más allá de su apariencia para saber que ahí hay un ser humano que tiene muchos valores. Y que justo ahora que estamos en toda el boom de la construcción de la paz y de la apuesta por la paz, es eso, para la reconciliación, el perdón y todo eso tiene que fundamentarse en una ética de la responsabilidad por el otro y esa capacidad de ver en el otro el ser humano que de pronto se dibujó con sus acciones, pero que es un ser humano que siente, que vive y que también puede salir y tener unas mejores condiciones de vida. ¿Cuál es el teléfono? Porque se nos terminó el tiempo. Bueno, el teléfono de CINDE es 444-8424. ¿Y la página? La página www.cinde.org.co. Bueno, ahí, amables oyentes, van a encontrar ustedes una cantidad de información muy interesante y también en la página de la alcaldía el proyecto que están desarrollando. El CINDE y la Alcaldía de Medellín de articulación de políticas públicas. Todo esto para fortalecer lo que el municipio de Medellín está haciendo en cuanto a políticas públicas para niños, niñas y jóvenes y adolescentes y también para los adultos ya y para la familia en general. Gracias, muchas gracias a usted, Ofelia Roldán Vargas, por contarnos y animarnos a mirar que se hacen cosas muy importantes en nuestra ciudad, en nuestro país, para Colombia y para el mundo. Muchas gracias. Sí. Y felicitaciones al CINDE. A mí eso me enorgullece. Gracias, Juan Pablo, porque nos hizo ese contacto desde la alcaldía para hablar sobre el CINDE y contarle a los amables oyentes del CINDE. Gracias, Brian, a los amables oyentes de Radio Bolivariana que están en nuestra sintonía y a Edison Sierra que nos permitió la parte técnica. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, tenemos un compromiso muy grande de generalizar la esperanza de unas mejores condiciones y una mejor calidad de vida de nuestros niños, niñas y en general de todos los seres humanos que habitamos este planeta. Generalizar la esperanza. Muchas gracias, qué lindo. Muchas gracias. Feliz noche para todos.